Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias, Cristín, por esta cariñosa presentación. Nos conocemos ya desde hace muchos años a propósito de los congresos europeos de joyería y hemos compartido muchas jornadas hablando de este tema tan apasionante como son las joyas, como es la joyería. Quiero agradecer a las organizadoras de esta jornada, a Marian, empezando por proximidad geográfica, y a Carolina por invitarme a estar aquí, a compartir con los asistentes una serie de reflexiones que son un poco el producto o son el resumen de mi experiencia, de mi contacto con la joyería a lo largo, a estas alturas ya, de varias décadas. No he podido asistir esta mañana a la jornada, lamentablemente, pero bueno, lo que he visto esta tarde confirma lo que siempre he sabido y he confirmado en varias ocasiones. Yo creo a veces que en realidad no estamos haciendo la historia de la joyería, no estamos estudiando la historia de la joyería, sino que estamos estudiando la historia a través de las joyas. Porque si hacemos un repaso breve, mental, rápido, sobre la infinidad de asuntos que han salido esta tarde aquí, que se han puesto de relieve, que se han mencionado en esta mesa, pues realmente cubren buena parte de lo que es historia. Historia económica, historia de creencias, historia de piezas que viajan, que van y vienen. Y es por eso por lo que me gusta también mucho hablar de que estamos estudiando la historia a través de las joyas. En el caso, desde luego, de mi charla de esta tarde, va un poco en esa línea, porque otra de las cosas que muestra la joyería es el juego de las identidades. La he titulado El caso de España porque es un poco particular y distinto al de otros territorios europeos cercanos al nuestro, y en el que un aspecto en el que lamentablemente no voy a poder entrar por falta de tiempo. Pero efectivamente la joyería se ha utilizado o se ha venido utilizando y se utiliza hoy, de hecho, como un símbolo de identidad y a veces incluso un símbolo en el buen sentido y como moneda de cambio de identidad, digamos, en el otro extremo, en el mal sentido. Naturalmente, hablar de joyería e identidad guarda relación con el otro gran segmento de la cultura que ha servido para establecer ese juego de las identidades, que es el de la indumentaria tradicional, popular, como se le quiera llamar, básicamente concentrado o partiendo de la colección establecida en el Museo del Pueblo Español. Esto ha corrido, no, vamos para atrás, esto es. En el centro vemos, visualizado el Museo del Pueblo Español a través de la exposición del traje regional que se celebró en 1925, que fue un poco el punto álgido de este movimiento, un movimiento que, no obstante, nos remontaría, por ejemplo, entre otros muchos aspectos, en el siglo XVIII a las pinturas de Tiepolo, que ya se han mencionado aquí, o en el siglo XIX a otros ejemplares de pintura regionalista, caso que vemos aquí representado con una imagen de Valeriano Domínguez Becker. 1925 fue un poco la cristalización de este movimiento y fue cuando se puso de manifiesto la potencia visual, la potencia y la potencia simbólica que tenía la indumentaria asociada a los distintos territorios que componían España en ese momento. En la parte inferior vemos una muñeca producida por Marín, una muñeca de los años 60, y no es tanto esta cronología la que me interesa subrayar aquí, como que representa a una mujer de Talavera de la Reina vestida con el traje típico de Talavera de la Reina, y no hago ningún comentario al respecto, un traje que diseñó Ruiz de Luna en el año 1929 con motivo de la exposición de Sevilla, la exposición iberoamericana de Sevilla. Talavera de la Reina no podía presentarse en la exposición iberoamericana de Sevilla sin un traje propio.
un invento, absolutamente, un invento que, por supuesto, hay que hacer extensivo a todo lo que se refiere a joyería. En el otro lado vemos una representación, una imagen simbólica de lo que supone la tradición hoy en día, un movimiento totalmente estereotipado, repetitivo hasta la saciedad, en el que te indica cómo tienes que vestirte, qué joyas tienes que llevar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entre estos polos, es decir, entre un polo en el que no se sabe o se sabe muy poco de la joyería, entre unos inventos que se realizan en distintos momentos de la historia y entre unas imposiciones más o menos formales, se mueve el campo del binomio joyería e identidad. He comentado la importancia que tuvo en este sentido la exposición del traje regional histórico de 1925, que cristalizó luego, que se materializó en el Museo del Pueblo Español, fundado en 1934. El museo recogió una serie ingente de prendas de indumentaria y una serie no tan numerosa de joyas. El Museo del Pueblo Español, recuerdo que lo que pretendía era dar cobijo a un mundo que desaparecía, a un mundo rural, y subrayo lo de mundo rural, a un mundo pobre, y subrayo lo de pobre, a un mundo en apariencia en decadencia, pero por otro lado un mundo impregnado o sacralizado por una supuesta nobleza de espíritu, cuestiones raciales, gusto estético ancestral, o sea, una serie de valores inmateriales que, digamos, dignificaban ese mundo pobre, atrasado y, desde luego, en franca decadencia. Las joyas que llegan al Museo del Pueblo Español son joyas que llegan sin documentación, es lo más importante, llegan sin ningún tipo de información adicional, llegan joyas en aluvión, llegan cantidades, porque prima más la cantidad que la calidad, y en este sentido recuerdo a Luis de Hoyos, uno de los ideólogos del museo, que decía que, bueno, vamos a recopilar, ya estudiaremos. Primero vamos a recopilar ese mundo que se pierde y luego ya lo estudiaremos. Efectivamente, se recopila mucha joyería, pero se recopila, recuerdo, exposición del traje histórico y regional 1925, Museo del Pueblo Español 1934, en un momento de la historia, de la historiografía, en el que se sabía muy poco de la joyería española. Es decir, había la referencia más clara en ese momento eran los libros de pasantías. Se había celebrado la exposición, la primera gran exposición de orfebrería civil española, precisamente en 1925, y en ella se habían mostrado ya algunos ejemplares de joyería, por ejemplo, de la colección Lázaro Galdiano, de Sorolla, incluso de de la infanta Isabel de Borbón, pero la joyería no estaba estudiada y, desde luego, si bien se tenía, como he dicho, cierto conocimiento o un conocimiento avanzado de piezas del Renacimiento, piezas del siglo XVIII, XVII, pero, sin embargo, piezas de los momentos más inmediatos, por ejemplo, del siglo XIX y del siglo XX, no se tenía absolutamente ningún conocimiento. De manera que al Museo del Pueblo Español llegan piezas de lo más variopintas. Y aunque me temo que no se van a ver bien las imágenes, la señora que vemos sentada en la rueca, por ejemplo, lleva una pulsera que en realidad es una hebilla pasada por una cinta y convertida en pulsera. Por ejemplo, la señora del centro, el maniquí del centro, lleva un collar de pasta de azúcar, que parece más un trabajo manual de un niño que evidentemente no es una joya. La señora de la cual vemos el busto lleva una serie de collares de los años entre 10 y 20 de cristal checoslovaco. Es decir, hay una serie, llegan al Museo del Pueblo Español una serie de piezas, llegan por centenares, se compran por centenares, porque una de las características, además de la colección del Museo del Pueblo Español, es que todo se compra. Y se compra, y ya se ha hecho alusión aquí a ello, lo ha hecho la ponente que ha hablado, Lucía, que ha hablado sobre el coral, se hace sobre todo a través de compras de anticuarios. Es un procedimiento muy habitual
Es decir, las piezas llegan sin ninguna documentación y a chorreo. Y piezas caras, piezas, por supuesto, muy pocas de oro, piezas de los materiales más variopintos. Y entonces, esta forma de adquisición y de formación de esas colecciones se suponía que tenía que salir una adjudicación de piezas a una serie de regiones o zonas españolas. Recuerdo en este sentido, por ejemplo, que cuando Sorolla pinta o empieza a pintar sus regiones de España, en su propia región, en Valencia, no había joyas. Él no encuentra joyas que pintar, tiene que recurrir a las joyas de la familia. Es un ejemplo de que a principios del siglo XX quedaba poco, lo que quedaba eran manos particulares, quedaba poco y no se sabía nada o se sabía muy poco de ello, con lo cual todo valía. Todo lo que llegó al Museo del Pueblo Español en su momento, todo sirvió para intentar casar ese puzzle de indumentaria, más joyería asociado a las distintas regiones de España. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de los años y otras formas por otros motivos, otros motivos de ingreso de piezas, por ejemplo, en caso de delitos monetarios o piezas procedentes de depósitos no rescatados de la Guerra Civil, se produjo una división o una adjudicación de piezas muy singular. Por ejemplo, las de oro iban al Museo de Artes Decorativas, las de oro, pero un poco menos, al Museo del Romántico, entonces, y las de plata, rotas, descabaladas, etcétera, al Museo del Pueblo Español. Entonces, con todo ese conglomerado de piezas que no tenían ni pies, francamente, ni pies ni cabeza, se intentó recomponer esa historia de las identidades regionales asociadas a la indumentaria y a la joyería. Lo que vemos aquí es otro ejemplo de esos dislates que se cometían en aquel momento y muestro aquí unos pendientes que fueron portada de la exposición Joyas Populares que se celebró en esta casa en 1984 para conmemorar los 50 años del Museo del Pueblo Español y que no representan nada, ni se sabe de dónde vienen, ni nada. Es otro trabajo manual. Con todo el cariño, la pieza es bonita, pero no representa nada. Estos montajes que vemos aquí son precisamente el montaje de esa exposición en la que vemos joyas Art Deco, el collar de azúcar que he mencionado, joyas de luto de Bonita, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que se denominó conjuntamente joyas populares. Así, en la colección del Museo del Traje, actual Museo del Pueblo Español, que yo conocí en 1992 cuando me incorporé al cuerpo de conservadores de museos, pues era, como he dicho, un batiburrillo extraordinario en el que, junto con pendientes reconocidos como leoneses, que vemos ahí con el número 1828, conviven otros pendientes neoclásicos, clarísimamente neoclásicos, que tienen el número 1829. Todos vienen de León, pero no todos se usaron ni en el mismo periodo ni por las mismas personas, y esto es importante y volveré sobre ello. Claro, yo con esta imagen acabaría mi conferencia. Es tarde y entiendo que estén cansados, pero esta fotografía tomada en el año 1929 resume la increíble, por no decir desgraciada, historia de la joyería reunida en el Museo del Pueblo Español, hoy Museo del Traje. Ella es Pepita Samper, señorita España, pues Miss España, aunque con otro nombre, que viajó a París y, pues en esta sesión fotográfica se produjo el match. Esta fotografía fue bendecida por González Martí, sabéis, el fundador del Museo González Martí de Valencia, entonces delegado de la Comisaría Regia, que la definió como la perfecta representación de la esencia de la mujer española en general
bueno, valenciana en particular y española en general. O sea, la dama de Elche y la valenciana eran lo mismo. O sea, era la representación, era lo más de lo más. Me encanta que os riáis, porque esto va a dar vidilla a este final de jornada. Esto, he dicho, era 1929. En 1940, en una publicación que se llama El traje regional salmantino, leo textualmente: lo característico del adorno de charra salmantina, es la profusión de collares de oro, aderezos, cruces, que cubren totalmente el levantado pecho y que refulgen como gemas y esmaltes. Esta profusión de joyas y el curioso tocado dan a nuestra charra fisonomía del busto prestigioso de la dama de Elche. O sea, ya los de Salamanca, pues también. Dicen, vale, esto se escribió en 1940, pero es que en una tesis doctoral leída en la Universidad de Salamanca en 2015, titulada Derecho de la mujer a la joyería tradicional femenina, no sin comentarios, dice: nosotros planteamos, apoyándonos en las similitudes de la forma, de la semejanza existente entre la forma del aderezo y disposición del mismo en la escultura de la dama de Elche y la disposición de la espetera rica de la charra central, en la que coinciden incluso la disposición de los rodetes que tapan o complementan la oreja. En este sentido, también tendrían muchas similitudes con el aderezo y disposición del mismo en el traje valenciano o de fallera. Ya no puede ser más. En 2018, y perdonad que me refiera tantas veces a la misma idea, pero creo que debo insistir en ello. En una publicación en 2018, digo, sobre el traje de vistas de la alberca, varias son las tradiciones culturales que pueden detectarse en el traje de vistas. Está presente, en primer lugar, el elemento ibérico prerromano, eso siempre. Así, en las joyas o alhajas del traje podemos ver influencias que llegan hasta él de los collares de la dama de Elche, el de la de Baza, etc., así como de piezas y alhajas de tesoros prerromanos, bla, 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 bla. O sea, la alusión a la antigüedad, que es por lo que viene esta imagen, ha sido el primer leitmotiv que ha dirigido o vehiculado o vertebrado el estudio de la joyería, de las colecciones de joyería, en un intento de asociarlas a esa identidad. Todos somos muy antiguos, como decía Ortega y Gasset, aunque seamos de antes de ayer, pero todos somos muy antiguos, efectivamente. Bueno, esta es la referencia a las charras salmantinas. Estos son una fotografía de charras salmantinas que también evocan, supuestamente, con esos rodetes claramente decimonónicos, evocan a la dama de Elche. Esta es una fotografía de Ortiz Echagüe, que también es un poco responsable, desde mi punto de vista, de estos equívocos que se han venido manteniendo, como hemos visto, hasta la fecha. Sabemos que Ortiz Echagüe, que por cierto no fechó la realización de sus fotografías, es algo muy curioso, también un poco para darla, entiendo, y es una interpretación puramente personal, no las fechó para dar sensación de antigüedad. Las fotografías son de los años 30, son todas posteriores a la exposición del traje regional e histórico. Pero él no las fechó. O sea, Ortiz Echagüe fecha toda su obra, pero estas no las fecha. Otra vez en un intento de dar esa sensación de antigüedad y remitir a la dama de Elche, que, madre mía, es la dama más puesta en boca, más, ¿cómo se dice en los pueblos? Proclamada. Pues esa es la dama de Elche. Estas son unas fotografías también de Ortiz Echagüe del traje de vistas albercano, al que los albercanos enlazan así directamente con la dama de Elche. Y un inciso, hablando de la dama de Elche, en la exposición que se celebró aquí, no sé si tú, Marian, la recuerdas, 100 años de una dama, a lo mejor tú no estabas aquí todavía, 100 años de una dama conmemoraba, me parece que fue 2000, bueno, no sé, 100 años de una dama. Sí, pues en 100 años de una dama nos pidieron joyas populares, joyas leonesas, collaradas leonesas,
para recrear lo que llevaba, lo que ornamenta el busto de la Dama de Elche. O sea que todo esto sigue hasta nuestros días. Como digo, estas fotos son también de Ortiz Echagüe, unas albercanas. Tengo una anécdota en relación a estas fotografías que confirma y corrobora lo falso de lo que hemos construido en relación a la joyería y la identidad. Estas fotografías se tomaron vistiendo a cada mujer con todas las joyas que había en el pueblo entonces. O sea, no es que una persona tuviera esto en propiedad, sino que, vamos, yo en concreto he conocido a la nieta de esta señora. Y en la alberca esto se sabe, porque, bueno, la alberca vive, o sea, parte de su éxito, bueno, pues radica o viene o procede de esta indumentaria y de esta joyería. Pero esto es irreal, o sea, no tenían estas cantidades, tenían lo que cada uno tenía. El fotógrafo llegó, compuso lo mismo que en el caso de la niña que vemos ahí, que yo creo que la debió colocar todos los collares que había en el pueblo en ese momento, en Aliste. O sea, son pueblos pequeños, zonas pobres, deprimidas, y el fotógrafo busca una estética y da una impresión de riqueza, que es el otro leitmotiv, junto con el de la antigüedad, que ha guiado o vertebrado los estudios relacionados con la identidad y la joyería. Esto, claro, no solamente lo hizo Ortiz Echagüe, como hemos visto, sino esto se hereda posteriormente. Estas fotos ya son de Cristina García Rodero y se hacen ya en los años 80, es decir, con el pleno auge del Estado de las Autonomías, lo que implica una competencia todavía mayor por ver quién es el más rico, quién tiene más, quién, digamos, hace esa manifestación de poderío económico y de riqueza. Como vemos al final es que todas estas se parecen. Incluso, madre mía, tú me lo puedes decir, Carolina, en las joyas de Ansó llevan hasta las imágenes que tienen en casa, las que se colocan en las veis, las que tienen esos pedestales, las que se colocan en las mesillas de noche para rezar, o sea, hasta los adornos caseros se los cuelgan en casa. Las peanas típicas, o sea, se cuelgan todo. Es decir, ya no hay ningún sentido de la medida, pero eso sí, se da la impresión de esa riqueza. Una riqueza que incluso en el Museo del Traje, hasta el montaje que ha pervivido, no sé, creo que hasta 2015 o 2016, el traje de vistas refleja, o sea, replica las fotografías de Ortiz Echagüe. Cuando sabemos, en este caso de este traje de vistas, sabemos quién lo compró, dónde lo compró y cómo lo compró. Y lo compró, o sea, compró las joyas, todas las joyas que le vendían en el pueblo. Es decir, no compró a una señora, sino compró porque esta señora que compró este traje, que es Elvira Mignoni, de profesión bailarina, era Elvira Lucena profesionalmente, su idea era bailar con este traje, bailar reflejando o replicando la estética de Ortiz Echagüe que le apasionaba. Entonces, claro, ella compró todo lo que pudo comprar en esos años 40, 50, 60 y 70, no, hasta los 60 en la alberca. Claro, luego se dio cuenta que cuando se puso a bailar no se podía mover con esto. Y el traje lo acabó donando, el traje con sus joyas lo acabó donando al museo. Y como sabéis, probablemente ha estado expuesto, como he dicho, muchos años. Pero estamos haciendo un falso. Esto es, hemos jugado con una antigüedad que no siempre es. Estamos jugando con una antigüedad que no siempre es. Estamos jugando con una riqueza que no siempre es. Y sobre todo, una cosa muy importante, estamos jugando con diferencias. Hemos puesto mucho énfasis en las diferencias, más que en las similitudes, que eso es un comportamiento netamente humano y nos pasa en muchos ámbitos de la vida. Siempre nos fijamos, mira aquí, Cristín, los ingleses son pálidos, pero no nos fijamos que los ingleses también tienen canas, por ejemplo. O sea, ponemos el énfasis. Es muy mala la comparación, pero es que no la he tenido preparada. Quiero decir que es mucho más fácil jugar a las diferencias, hacer el juego de las diferencias, que hacer
que ver en qué nos parecemos con matices, y eso es un aspecto que se ha cultivado religiosamente y esmeradamente en el estudio de la joyería popular o tradicional. Sobre todo porque es que había que ser mejores que el del pueblo de al lado. Esto es un tema que bueno, todavía hoy se cultiva con esmero, el ser siempre mejor que el del pueblo de al lado y el tener más. Entonces, claro, pues decimos, esto es de tal sitio, esto es de tal otro. Bueno, en el caso de los pendientes sobre fondo blanco vemos, bueno, sí, son pendientes leoneses, pero León es muy amplio, es una zona amplia, puede llegar hasta Zamora, puede llegar hasta el norte de Ávila, Soria, es decir, hay una zona amplia. Los pendientes del centro, bueno, en el Museo del Traje, en el Museo del Pueblo Español, estos pendientes son los típicos de Monóvar. Monóvar, provincia de Alicante, zona costera, coral que se pesca allí mismo, vamos, y se hace el pendiente allí mismo y, vamos, de toda la vida llevan el pendiente de coral los de Monóvar. Claro, fue estupendo cuando un día la duquesa de Alba apareció en una de sus miles de apariciones públicas con un aderezo idéntico. O sea, que este sí es el típico aderezo a los que se ha referido Lucía, el típico aderezo que se hace en Torre del Greco, a mediados del XIX aproximadamente, para los turistas. Entonces, bueno, pues al Museo del Traje llega este aderezo y inmediatamente se dice, muy bien, de Monóvar no sabemos nada. Monóvar, esto es lo típico de Monóvar. Claro, en el Museo del Traje, en el Museo del Pueblo Español, me refiero siempre en esa etapa que es más oscura y más controvertida, se establecieron, como he dicho antes, una serie de compartimentos y entonces las piezas se encajaban a capón. Por ejemplo, se reunieron piezas, se reunieron fotografías y había una fotografía estupenda de una señora murciana con una peineta de las que hoy llamamos valenciana, como la que vemos aquí. Y es estupendo porque en el negativo de cristal esa peineta está borrada, está rayada. Esa foto se publicó luego en uno de los varios artículos que publicó Luis de Hoyos o Nieves de Hoyos, no recuerdo bien, a lo largo de su vida, y creo que fue Nieves de Hoyos, sobre peinados femeninos. Y la peineta no aparecía en Murcia, porque, hombre, es que la peineta solo puede ser de Valencia, no puede ser de Murcia. Pero es que resulta que en Murcia también había peinetas, como sabemos hoy y como mencionaré más adelante. Es decir, hemos puesto el énfasis en las diferencias y creo que tenemos que poner el énfasis en las similitudes y en las variantes. Claro que esto es mucho más complicado. Estos pendientes, me parece que estos pendientes ya son conocidos. Yo, desde luego, ya he hablado alguna vez de ellos en alguna charla anterior, y son los pendientes que se llaman palillos, de gajos, etcétera. Tienen muchas variantes, muchas denominaciones diferentes según en qué lugares de España y según en qué épocas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Porque, claro, ¿en qué lugares y en qué épocas? Porque la joyería que se reunió en el Museo del Pueblo Español teóricamente era procedente de un mundo rural, pobre y atrasado, pero se olvidó, supuestamente, la procedente de un mundo urbano, de las clases populares del mundo urbano. O sea, el mundo urbano estaba totalmente, no se consideraba, no interesaba. Pero, hasta donde yo creo, en muchísimos casos, precisamente las joyas que llegan a través de anticuarios, intermediarios de varios tipos y pelajes, proceden de ese mundo urbano. Y, desde luego, las fuentes escritas lo corroboran. Entonces, aquí tenemos unos palillos con sus, como digo, variantes a lo largo del tiempo. Y solamente por mencionar 3 ejemplos, vemos, bueno, una vez más Tiepolo, el impagable Tiepolo que nos ofrece siempre ese repertorio visual maravilloso, pero a su lado vemos a una señora de Bilbao. Que yo sepa, nunca se ha hablado de la joyería tradicional de Bilbao, ni de la popular de Bilbao, nunca se habló, pero lleva el mismo tipo de pendiente. Y abajo, bueno, esta señora de Bilbao es un retrato que aparece en un esboto de una ermita de Burgos. Y en la parte inferior vemos a una niña de una ermita segoviana con el mismo tipo de pendiente. Es decir, los palillos son un tipo de pendiente que aparecen a lo largo del siglo XVIII, desde muy principios del siglo XVIII, y aparecen
en medios rurales y en medios urbanos. Por ejemplo, en el libro en el periódico Diario de Avisos, Diario de Avisos de Madrid, desde mediados del siglo XVIII, es muy habitual que se anuncie la pérdida de este tipo de pendientes y además te los describen con el número exacto de perlas, si llevan final de oro o no final de oro, y asociados a un rango social muy diverso. Entonces, quiero decir, eran pendientes habitualmente utilizados. Y es un tema del que no se habla porque solo nos referimos, cuando hablamos de identidades, al medio rural y olvidamos las ciudades, que es precisamente de donde salen las piezas, porque hay que pensar también, y ya me voy a referir luego más adelante a este tema, que en un pueblo perdido en Aliste, en la zona de Aliste de Zamora, no había plateros, en Madrid sí. O sea que las modas y los modelos salen de las ciudades. Pues bien, nos debemos fijar en eso, aunque siempre es un ejercicio más complicado y hay que tener en cuenta una serie de factores y sobre todo hay que saber muy bien denominaciones. Ya Amelia Aranda ha hablado aquí de lo importante que es saber cómo se llaman las cosas y en qué momento se llaman así, de esa manera. Hay que aquilatar nombres, hay que aquilatar tiempos y hay que aquilatar lugares. Todo esto es una tarea bastante complicada. Estos pendientes, los tipo palillo, han seguido evolucionando hasta ahora y precisamente tener el conocimiento de lo extendido que estaba el modelo nos puede ayudar a traerlos hasta el uso que se está dando de ellos hoy en día. Y también, por supuesto, para identificar piezas como estas del Arqueológico Nacional, que son 2 palillos en su última evolución hechos de plata maciza, fragmentos, y una mistificación de esos remates que se han puesto a unos pendientes leoneses porque sí, pero que no tienen ningún sentido. O sea, esto nos ayuda a conocer bien un modelo, su extensión, su derivación y sus variantes, nos ayuda a determinar lo falso o las mistificaciones que nos podamos encontrar por el camino. Otro modelo de pieza totalmente extendida en España son los rosarios, una pieza en la que no voy a entrar, pero cuyo análisis solo ha merecido interés por parte de un investigador, en este caso Leticia Arbeteta, en fecha muy reciente. O sea, son piezas que estaban tan extendidas que no permitían asociarlos en exclusiva a ningún lugar de España. De la cronología ya he hablado. Si queremos establecer un juego de identidad o de supuesta identidad, hay que aquilatar la cronología. En el caso de esta pieza de la central que vemos aquí, esta insignia de cofradía del Museo Arqueológico Nacional, hay que situarla en su contexto preciso, que sería como mucho la primera, pues 1625-1650, hablando de una cronología amplia. Es una pieza que tiene similitud con otras existentes en otras colecciones españolas y que guarda muchísima relación con las corrientes doctrinales de la época. Una cuestión que siempre en el análisis de la joyería española y de su vinculación con ciertas identidades locales hay que tener en cuenta, porque hay que saber y hay que tener muy presente que en España la joyería hasta el siglo XIX es una joyería de carácter religioso y cuyo estudio es imposible abordar sin saber cuáles sean las corrientes devocionales, cuáles sean los santuarios top, las áreas de influencia de esos santuarios, etcétera, etcétera. Hay que saber, hay que conocer, hay que establecer el lugar de producción. En el caso de estos pendientes de la colección del Museo Arqueológico, de oro y de jacintos, claro, es difícil, no tienen marcas. Ya me parece que se ha hablado aquí de que no es habitual que las piezas de oro estén marcadas, aunque pendientes de este tipo a veces sí lo están. Sabemos que son pendientes de producción catalana en general, pero hay un matiz muy importante que quiero destacar, que no es lo mismo lugar de producción que lugar de uso. Nuestra compañera Lucía, a la hora de hablar del coral, me ha citado y ha hecho mención del lugar de procedencia que yo anoté en una de las sigas de coral de la colección del actual Museo del Traje. Claro, es la procedencia. En las fichas de Domus hay procedencia y lugar de producción.
que se confunden, porque no interesa. Porque, como digo, un pueblo de Salamanca interesa que las joyas vengan de allí, de su pueblo. ¿Cómo van a venir de otro sitio? Vienen de allí. Entonces, ese matiz es importante. Yo, en ese caso, no anoté el lugar de procedencia porque yo no lo sé. El lugar de producción porque yo no lo sabía. Yo anoté el lugar de procedencia porque, efectivamente, como ella ha comentado con la factura, viene la anticuaria que lo vende o el anticuario que lo vende dice que lo compra en Salamanca. Entonces, hay que diferenciar entre producción y lugar de fabricación, que en las cuestiones de joyería e identidad se confunden a veces por pura ignorancia, a veces porque arrastramos las creencias o lo que se ha dicho antes y a veces por intereses. Estos pendientes son muy habituales actualmente en Fraga. Se llama pendiente fragatino, es el pendiente fragatino por excelencia. Y hace años estuve dando una conferencia en Fraga y yo les conté que estos pendientes son de fabricación catalana. Pueden ser Barcelona, pueden ser de muchos otros lugares, puede ser Reus, puede ser uno de tantos centros plateros de Cataluña. Y se enfadaron muchísimo, porque dijeron, no puede ser. Digo, no, es que en Fraga nunca ha habido plateros. Entonces, no es lo mismo hacerse una saya en tu pueblo que un pendiente. Un pendiente siempre tiene que haber un centro platero. Y aquí entra el tema de las rutas comerciales, cómo llegan las cosas a los sitios. Un tema que en España, que en el caso de España, no se ha estudiado todavía con claridad. Perdona, esto es interesantísimo. No me cortes. Lo único, lo único es que tengo miedo que vayamos a quedarnos todos encerrados en el Museo Arqueológico. Bueno, no sé. Vale. Que bueno, y así aprovechamos las colecciones y los probamos y tal, ¿no? Vale, lo he entendido. Pero abrevio. No sé. Abrevio. Otra cuestión que tenemos que hay que estudiar y conocer bien es la técnica. Porque se habla de técnicas, se habla de materiales y no se conoce realmente lo que se dice. Se repite y, sobre todo, por parte de los entusiastas eruditos locales que abordan estos estudios con el mayor amor del mundo, pero sin ningún tipo de conocimiento. Y paso sobre este tema y entonces, si estudiamos la técnica, nos daremos cuenta, por ejemplo, que estos pendientes sobre fondo claro de la colección del Museo Arqueológico es una filigrana, pero son unos pendientes espectaculares italianos. Entonces, si me vienen a mí a vender estos pendientes como españoles, digo, no, es que estos son italianos. Y bueno, esto en las actas. Lo mismo con la diferencia entre el oro y la plata dorada. No se sabe. Se repite y no se establecen diferencias. También tendríamos que averiguar las formas de uso para aquilatar y digamos, establecer la cronología lo más acertadamente posible. Me voy a referir en concreto, pasando de la imagen anterior, a este amuleto de la colección del Museo Arqueológico Nacional, probablemente una piedra de sangre lubia que, bueno, no me resisto. Los amuletos en el siglo XVII no se llevaban como se llevaban hoy, todos colgando, y se llevaban de un lazo. Era un amuleto en un lazo, en un bolsillo, de otra manera. Tampoco se llevaban en esas piezas como las brazaleras albercanas o los collares albercanos en los que se cuelga de todo. La brazalera, por cierto, es un término totalmente moderno, no aparece en los inventarios antiguos. Un término que sí aparece es cadena de brazos, que en concreto en el libro de avisos, el periódico de avisos de Madrid, aparecen bastantes cadenas de brazos. O sea que la cadena de brazos no es exclusiva de la alberca. En Madrid, aquí, la gente usaba a mediados del siglo XVIII cadenas de brazos. He hablado de las devociones, cuestiones como reconocer qué imagen es, reconocer la iconografía. Vemos aquí dos piezas del MAN, una María Magdalena y una Virgen de Montserrat, con dos caracteres diferentes, una asociada a un santuario, otra asociada a otro tipo de devociones o de líneas doctrinales derivadas de la Contrarreforma. Lamento que no haya tiempo. Son muchísimas las cuestiones que se concitan en el estudio de una joya. ¿A qué debemos aspirar? Debemos aspirar a situar las joyas en su tiempo y en su lugar.
Esto no es tarea fácil, pero a veces la vida te da sorpresas y te presenta la oportunidad de que eso ocurra, esa magia ocurra. Y es el caso de estas 4 piezas que en distintos lugares, procedentes de distintas colecciones, resulta que tienen la misma marca de platero. Un platero toledano, que yo sepa, esto de la platería toledana típica de Toledo tampoco es como muy habitual, y soy de Toledo. Entonces vemos una medalla, o sea, nos podemos imaginar un taller de platero de 1790 a 1805 en el que vendían ese tipo de cosas. Medallas, peinetas y hebillas de zapato. No tengo más tiempo, hay que hacer otra jornada sobre este tema, Marian y Carolina, y acabo con 4 piezas de las colecciones del MAN, humildes, pequeñas, desparejadas. Cualquiera de ellas les aseguro que merecería un estudio en profundidad, porque no sabemos a ciencia cierta todavía, o estamos en proceso de saber de dónde vienen, dónde estuvieron y hacia dónde van. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Antonia. Ha sido magistral.